さあ見るがよい我が力。はい。Qué trampa, carta banda. Andamos y vamos con un nuevo video de Filo Salvaje. El tema de hoy, el miedo de El miedo es inseparable de la vida. En ese sentido, aquel que deje de tener miedo deja de ser humano. Los hombres han sentido miedo desde siempre, mas a lo largo del tiempo, como ocurre con otras emociones, el cómo las explicamos es diferente. En otras palabras, el fenómeno es el mismo, mas la explicación de dicho fenómeno es distinta. Y en lugar de creer que nosotros ya tenemos la definición más acabada, nos parece pertinente agregar dos posturas más al respecto para enriquecerla aún más, y de ese modo entender de mejor manera qué es el miedo. Pues como ocurre con la felicidad, la tristeza, el enamoramiento, el saber sus definiciones puede que no sea suficiente para los menesteres o experiencias que suponen el tener miedo. Perdón, es que me dio calor. Lo que haremos en esta ocasión en su bonita sección de Filo Salvaje es preguntarnos sobre cómo ha sido el miedo en relación a qué respuestas nos han brindado a lo largo de la historia del pensamiento. Evidentemente no vamos a poder responder esta pregunta en un solo video, pero de momento nos acercaremos un poco. Dicho esto, dirijámonos a uno de mis maestros favoritos, a un hombre que le sabe, que siempre en cualquier tema brinda respuestas de mucho peso. Así es, amigos míos, Aristóteles. Así que para ello, como aves de rapiña, roeremos para después regurgitar el artículo de Vicente Domínguez, El miedo en Aristóteles. Abajo está la liga, si le quieres echar un ojo. Sin más que decir, es hora. Aristóteles nombra al miedo como phobos, raíz griega de la que se desprende la palabra fobia. Para el estagirita, la fobia era una emoción que se produce en la psique, con la intención de comprender a profundidad el concepto phobos. Sin embargo, es preciso explicar el significado y relación que tiene con otros conceptos, phatos, arete, ethos y andraia. Mas, primero regresemos a la palabra phobos, la cual encontramos por vez primera en la gran obra de Homero, la Ilíada, donde fobia era la representación divina de la acción huir, lo cual te puede resultar un poco extraño, como una divinidad para el huir, que sigue una personificación de la sal, del facturar. Manejo el léxico de los chavos. Soy la personificación del cringe. Lo interesante aquí es que dicha acción sucedía especialmente en el campo de batalla. Para que se entienda, tú puedes decir en cualquier contexto o situación, oye, despídete bien. Pero donde esa palabra cobra mayor sentido, por así decirlo, donde recibe un valor mayor o genuino, es cuando dices, pero despídete bien. Antes de que tu fina doncella tome la combi. O la palabra mai, se la puedes decir, ¿qué trampa mi mai? ¿Qué cosa mi mai? Pero si lo dices en la obra, cobra quizá todo su sentido. Lo mismo sucede con el, profe, voy solo, profe, voy solo. El ya no puede que tenga más sentido que si lo dices en la escuela. O quizá tú puedas decir, anda para allá, anda para allá, anda para allá, en cualquier situación. Pero en el contexto en el que esa palabra está mejor dicha, es en el campo de fútbol. Entiendo que algo similar ocurría con la palabra phobos, que se deriva del griego phebomai. De los pequeños niños griegos, cuando los correteaba un perro, al ir por el pan, predicábamos, ese morro está phobemai. Pero cuando un adulto en la guerra escapaba de la contienda, decían, ese cobarde phebomai. ¿Por qué? Porque se apoderó de él phobos. Esta representación divina la podemos encontrar en el escudo de Agamenón, lo que no es de extrañar porque Phobos también es hijo de Ares, dios de la guerra, el cual, como si fuera mexicano,
se lo lleva a la riña para poner en fuga a las fuerzas enemigas. Lo que me llama poderosamente la atención de esta representación mitológica griega es el talante bélico con el que se reviste al miedo. En nuestra definición se desprende con claridad el ejemplo o la imagen natural de un mamífero huyendo ante un peligro potencial. Pero ahora notamos un giro miedorticano, porque gracias a Fobos no entendemos al miedo en su viraje defensivo, sino ofensivo. Es decir, no solo es un mecanismo de defensa, sino que también puede ser utilizado en tu contra. Si caen en cuenta, son extremos que nos sirven de mucho. Por nuestro lado, nos permite una experiencia conciliadora con el miedo, es decir, dada nuestra definición de miedo de índole científica, podemos afirmar que el miedo es algo natural. Es natural tener miedo, está bien tener miedo. Si no fuera por el miedo, no solo nosotros, los seres humanos, sino todos los mamíferos y otros seres vivos se hubieran extinguido hace mucho tiempo. Y por otro lado, lo podemos mirar como una herramienta a la disposición del arjé, del que domina. En ese sentido, se mira como una posible debilidad. Pues el único que debe dominar tus miedos eres tú, porque si no, te pueden literalmente esclavizar. Sin embargo, espero que tú, amigo niño radioactivo, no creas que estamos en una disyuntiva, sino simplemente son dos extremos que debemos de tomar en consideración según sea el caso. ¿Cómo notamos el miedo entendido como huida en el campo de batalla? Lo podríamos catalogar, según nuestra definición, como miedo normal, es decir, estamos en una guerra, o sea, estamos en una situación en la que es normal estar asustado. El miedo se presenta inmediatamente, no es un peligro potencial, se está en peligro. Sin embargo, este tipo de miedo no es el más común cuando se alcanza cierto grado de seguridad. Más el miedo no deja de acontecer o presentarse de otra manera en la vida del hombre. ¿Hecho que sucedió? Pues de Homero a Aristóteles hay más de 3 siglos. Por ello, después del primer autor, el sentido que tiene la palabra miedo ya era más cercana a lo que nosotros entendemos por miedo. Más con esto lo que se consigue es ambigüedad, si se dan cuenta, porque pasamos de una acción puntual, precisa, que es la de huir, que podemos hacer todos, ver y observar, que una palabra que puede expresar otro tipo de cosas, de suerte que se requiere otra explicación, ahora menos mitológica. Para ello nos ayudó mucho Platón, pues en un diálogo suyo pone sobre la mesa la palabra Deos, la cual quiere señalar esa sensación que sentimos cuando sospechamos que va a pasar algo malo. Ah, ya se subió este güey. Puta madre, trae su camisa de la América. No digas. Oh, maldita sí. No borré el historial de mi compu. Ay, Diosito santo, que mi jefa no me acuerdo. Tengo Deos. Por otro lado, si eres un poco observador, podrás haber notado, a partir de un abordaje histórico, que pasamos de un peligro momentáneo a un posible problema mediado, proyectado, vislumbrado. En ese sentido, el referente deja de ser real y se vuelve cada vez más imaginario. Lo que podría resultar irónico si lo consideras, porque a partir del mito tengamos una representación divina puntual de las que podemos hablar, escuchar, esculpir y mirar, y sin el mito se siguen creando quimeras, pero ahora abstractas, menos asibles y quizá por ello más potentes. El miedo transformando al miedo a partir de la imaginación. En todo caso, amigos criptomaníacos, es preciso unir esta aparente disyunción con un punto medio que nos brinde una explicación tripartita del miedo, y para ello es que está Aristóteles, que nos recuerda que el miedo es una paté, es decir, un padecer, ora doloroso, ora placentero, las cuales se producen en la psique, palabra griega de la que se desprende la palabra moderna psique, de la cual se desprende la noción contemporánea que recupera y profundiza la psicología. Es importante señalar esto porque podemos decir que Aristóteles es el primer psicólogo del que tenemos registro en Occidente, en tanto que analiza racionalmente, completamente, la psique, pero no se entiende psique como nosotros, sino que para el filósofo psique es alma, y esta a su vez es principio de movimiento. En ese sentido, si algo está vivo, se mueve, es decir, y si se mueve, necesariamente esa cosa que se mueve tiene alma. Y hay distintos tipos de alma, como distintos y complejos son los tipos de movimientos que tiene. Hay movimiento como el local, de punto A a punto B, que según Aristóteles, equivocadamente las plantas no poseen, hecho que las hace acreedoras a un alma vegetativa. Asimismo, las emociones también son tipos de movimientos, como así lo explica intensamente. Maybe
se podría pensar que el alma se mueve, really, más como podemos ver en really, esto no ocurre, really. Se emocionan con el alma. Esta es un medio, un instrumento mecanizado para poder hacer algo, reír, enojarse, llorar, lo cual se observa en su cuerpo, pues este que también es really es el que padece, no es uno por aquí, otro por allá, el alma por aquí, no, es una y la misma cosa en su conjunto. Quizá en otro momento sea bueno precisar eso del hilomorfismo, hile y forma. Anyway, será para la otra. En la película, como en la vida misma, el miedo y todas las demás emociones se ven manifestadas en el cuerpo, de modo que no hay forma en la que uno tenga miedo y no se vea reflejado en el cuerpo. Puede ser muy sutil, pero si hay un padecer, este necesariamente se debe de manifestar en el cuerpo, postura que tanto Ari como nosotros aceptamos acerca del miedo. Y que subrayo, pues da cuenta de las características primitivas, inseparables, materiales, animalescas del miedo. Tú puedes controlar el miedo, pero no erradicarlo, porque el miedo está en tu carne. Ahora bien, una cosa es ser valiente y otra, tener valor. Asimismo, una cosa es tener miedo o padecer miedo y otra cosa, ser un miedoso. En términos aristotélicos, una cosa es un padecimiento y otra una arete, virtud o excelencia. Para el estagirita, así como hay distintos tipos de paté, también hay distintos tipos de arete, la dianoetique y la etique. Esta última surge gracias al hábito, al ethos. No nos viene de fábrica. No surgen por naturaleza de nosotros. Gracias a la repetición constante de patear la pelota en tiro libre, es que yo me vuelvo bueno en tiro libre. No nací siendo bueno haciendo cobros de tiro libre. Sin embargo, el filósofo también señala que por mucho que yo practique el volar, por ejemplo, para nuestra mala suerte no podemos volar, porque el volar sería en contra de nuestra naturaleza. Ningún arete etique surge por naturaleza ni contra naturaleza. Lo que resulta genial, porque nos invita a pensar, si ese güey tiene esa virtud, yo también puedo, en tanto que no nació naturalmente con ella y tampoco va en contra de su naturaleza, en tanto que humano. Por otro lado, la dianoetique es la posesión natural de la capacidad, como el ver, el oír, etc. Entonces, podemos preguntarnos, ¿el miedo es una dianoetique en tanto que la poseemos naturalmente? ¿No? ¿No poseemos el miedo? No, tenemos la capacidad de tener miedo, como tenemos la capacidad de ver o escuchar. Pero, hombre radiactivo, también podemos predicar lo mismo de los demás sentidos. Yo puedo padecer impresiones en tanto que tengo la capacidad de mirar. Sin embargo, hay algo que no debes de olvidar, chico radiactivo, es que la areteia supone práctica o ejercicio constante. Una cosa es la paté, algo que se padece, y otra la areteia. En ese sentido, considero que en primer lugar el miedo es una paté. La capacidad de tener miedo es un arete del tipo dianoetique y el ser medioso o cobarde, deilos, es una etique, pero no porque sea una dianoetique, en tanto que se posee la capacidad natural del miedo, no se requiera estímulo, todo lo contrario. En su ejercicio constante de padecer miedo es que se actualiza como arete. Para estar más claros, si alguien por un tiempo prolongado deja de tener contacto con la luz, se queda ciego o pierde la dianoetique, en tanto que no la ejerce bien. Con respecto a nuestro tercer punto, es a través de la práctica y la habituación a tener miedo o confianza que se llega a ser andreio o deloi, cobarde. Una persona valiente no es aquella que no tiene miedo. Eso es psicológicamente imposible. Pero ello no quiere decir que sea justificado el quedarnos atemorizados en tanto que podemos ejercitarnos para manejar y soportar las cosas que producen o nos causan miedo. Asimismo, esta distinción es importante porque todos sabemos que lo que me da miedo a mí probablemente no te dé miedo a ti. Aunque hay cosas a las que generalmente les podemos decir que nos causan miedo, de suerte que de no estar espantado ante ellas, puede que no sea un acto de valentía, sino más bien de temeridad o vergrismo. En ese sentido, Aristóteles afirma, yo creo que Aristóteles podría decir sin lugar a dudas,
Estoy casi seguro que Aristóteles podría afirmar: no se sienta un culo nomás porque huele a mierda. Eso afirmaría Aristóteles. Es decir, no porque algo no te dé miedo, quiere decir que no dé miedo. Y al revés. Entonces, ¿cuál es la medida? Pues la que normalmente utilizamos: evitar el exceso y el defecto, intentando buscar el punto medio. No de la cosa, sino relativo a nosotros. No tener miedo y tener mucho miedo es peligroso o inconveniente. Mas recordando que es un mecanismo de defensa o de ofensa, lo ideal es tener miedo cuando se debe, en torno a lo que se debe, de lo que se debe, respecto de quién es y de la manera que se debe. En otras palabras, con respecto al miedo y quizá con todas las emociones, no mame y no seas mamón. Aún no me queda claro, hombre radiactivo. No te preocupes, pequeño niño atómico, recuerda lo que decía tu abuelo o tu papá. A la luz no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. ¿Qué arcana naturaleza aristotélica esconde esa mentalidad de viejo gacho que sale de la nada? Arreglar una instalación eléctrica puede producir miedo, objetivamente hablando, porque el objeto cables pelones te pueden matar, son peligrosos. Pero no porque sean peligrosos, no lo vamos a hacer. Porque cuando tú ya sabes cómo realizar una instalación eléctrica, no padeces miedo, sino confianza. Esto quiere decir que una misma cosa que objetivamente produce miedo puede también causar confianza. Sí, y no es contradictorio, no. Primero, porque el miedo que causa no se erradica, se controla en virtud de la pericia del electricista. Y en segundo lugar, porque de perderse todo el miedo, es decir, al dejar de ver lo que es, al perderle el respeto, no se es valiente o confiado, sino pendejo o puñetas. El miedo y la confianza son emociones del alma. Lo que causa miedo no. Aunque, como ya mencionamos, una cosa que no causa miedo objetivamente hablando a un individuo en particular le puede producir malestar a otro, lo cual en Aristóteles podremos explicar también como la imaginación. Pero ese término es muy problemático en Aristóteles. Y creo que con lo dicho es suficiente para terminar con esta breve explicación tripartita sobre el miedo. La nuestra, que es de corte más científico, psicológico, filosófico, la mítica, que nos abre un panorama interesante y exhortativo a ser valiente, y el aristotélico, que es, sin lugar a dudas, nada despreciable. Por último, no creo que esté de más un caso concreto en el que se afronte el miedo. Así que en el siguiente video de nuestra sección de peso filosófico abordaremos un capítulo que me gusta mucho de Yubis, el capítulo 26 y 27 de la primera temporada, el reino de los duelistas. Si lo quieren ver antes de ver este, háganlo. De momento es todo. Espero que este breve video te haya gustado. Si es así, si tienes dudas y consideras que cometí algún error o no estoy considerando información importante, házmelo saber en los comentarios. Si crees que está chido, compártelo. Y si solo lo quieres ver, pero está bien. Nos vemos en otro cuento. No cuenten cuentos, de Goyi textos, en especial de filosofía. Time Endo.